Camino firme bajo el sol ardiente, la palabra guía mi paso obediente. No son cadenas, es gracia y libertad. El yugo de Cristo es gozo y verdad. La fe no es rito ni ley sin corazón, es entrega viva en la devoción. Oh Señor, yo te sigo con pasión, la perfecta obediencia en el amor. Amén, amén. Tu gracia me levantó. Amén, amén. Tu amor me transformó. No busco reglas para aparentar, es tu espíritu quien me hace cantar. No es sacrificio frío ni temor, es obediencia nacida en tu amor. Ya no soy esclavo, soy hijo del Rey, con tu Santo Espíritu yo andaré. Oh Señor, yo te sigo con pasión, la perfecta obediencia en el amor. Amén, amén. Tu gracia me levantó. Amén, amén. Tu amor me transformó. Tu palabra es lámpara en mi andar, en la cruz mi libertad encontré. Aleluya, nunca miraré atrás, todos juntos proclamando la verdad. Oh Señor, yo te sigo con pasión, la perfecta obediencia en el amor. Amén, amén. Tu gracia me levantó. Amén, amén. Tu amor me transformó. Obediencia en el amor, libre en Cristo, más que Predicación. El legalismo infiltrado en la iglesia. Hermanos amados, quiero que pensemos en algo que muchas veces pasa desapercibido dentro de la iglesia. Hay pecados que cuando se asoman parecen claros: el adulterio, la mentira, el robo, la idolatría. Es fácil señalarlos porque destruyen abiertamente la vida de un hombre y el testimonio de una comunidad. Pero hay otros pecados que se infiltran lentamente, disfrazados de piedad, cubiertos con un ropaje de espiritualidad, y que al principio parecen incluso buenos. Uno de esos pecados, quizá el más dañino para la vida espiritual, es el legalismo. El legalismo no llega con una voz fuerte anunciando: «Vengo a quitarles la gracia de Cristo», sino que aparece como una serpiente silenciosa, susurrando: «Tienes que hacer esto para que Dios te acepte. Tienes que cumplir aquello para que seas más santo. Debes añadir estas reglas humanas para ser considerado un verdadero cristiano». Y cuando menos nos damos cuenta, ya no vivimos bajo la gracia, sino bajo un sistema de cargas pesadas que ni Dios mandó ni Cristo aprobó. El mismo Señor Jesús denunció esto con firmeza en Mateo capítulo 23, cuando habló de los fariseos.
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos aparentaban santidad, pero estaban alejados del corazón de Dios. Su religión era externa, superficial y sin vida. El apóstol Pablo enfrentó lo mismo en la iglesia de Galacia. Aquellos creyentes habían comenzado bien en la fe, confiando en la obra de Cristo, pero pronto fueron contaminados por falsos maestros que les decían que para ser aceptados debían circuncidarse, guardar días específicos, seguir reglas adicionales. Pablo les escribe con dolor y enojo en Gálatas capítulo 3, versículo 1. «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?» Miren la gravedad del asunto. El legalismo no es una práctica más, no es un detalle sin importancia. El legalismo es un ataque directo contra la cruz de Cristo, porque implica que su sacrificio no fue suficiente, que debemos añadir algo más para completar la salvación. Y eso, hermanos, es herejía, Pero el legalismo no solo afecta la doctrina, también destruye hogares, lastima a los hijos y marchita la vida de la iglesia. Muchos niños y jóvenes han crecido en hogares donde se les enseñó más sobre las reglas de la iglesia que sobre el amor de Cristo. En lugar de escuchar que la salvación es por gracia, aprendieron que Dios está esperando cualquier error para castigarlos. En vez de ver padres gozosos en la libertad del Evangelio, vieron rostros amargados imponiendo normas humanas. Y cuando estos jóvenes crecieron, asociaron el cristianismo con hipocresía y carga, y no con la vida abundante que Cristo prometió. Charles Spurgeon dijo en una de sus predicaciones: «El legalismo es como el humo en una habitación. Poco a poco asfixia, hasta que sin darte cuenta ya no puedes respirar». Y es verdad, el legalismo apaga el gozo, mata la libertad, distorsiona la santidad y corrompe la misión de la iglesia. John MacArthur explica que el legalismo no solo crea falsos estándares, sino que además fomenta el orgullo espiritual. El que cumple las normas se siente superior, y el que no las cumple se siente condenado y sin esperanza. Paul Washer añade que muchas iglesias evangélicas modernas se han llenado de este mal, porque predican un evangelio de moralidad externa, sin confrontar el corazón pecador. Y Armando Alducín recuerda que el legalismo es una de las estrategias más efectivas de Satanás, porque sustituye la verdad de Cristo por una religión vacía que parece espiritual, pero que está muerta. Por eso necesitamos hablar de este tema hoy, con seriedad, con claridad y con el temor de Dios. Porque si el legalismo se infiltra en la iglesia, se infiltra también en nuestras casas, en la educación de nuestros hijos, en nuestros matrimonios y en nuestra relación con Dios. Y si no lo confrontamos, terminará destruyendo la obra que Cristo quiere levantar en nosotros. La pregunta inicial que debemos hacernos es esta: ¿estamos viviendo bajo la gracia gloriosa de Cristo o hemos permitido que el legalismo nos atee con cadenas humanas? Fundamento bíblico. El legalismo es un veneno sutil porque toma la ley de Dios, que es santa y justa, Romanos capítulo 7, versículo 12, y la convierte en un sistema de salvación por obras, anulando así la gracia de Cristo. La Biblia nos advierte repetidamente sobre este peligro, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Veamos algunos textos clave. 1. Jesús contra el legalismo farisaico. Mateo capítulo 15 versículos 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Aquí Jesús denuncia que el problema del legalismo no es solo externo, sino interno. Las personas cumplen ritos y tradiciones, pero sus corazones permanecen lejos de Dios. El legalismo engaña porque simula adoración, pero sin vida espiritual. Mateo capítulo 23 versículos 27 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús compara el legalismo con sepulcros blanqueados, bonito por fuera, pero muerto por dentro. Esto muestra que el legalismo produce hipocresía. No cambia el corazón, solo pinta la fachada. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano. El fariseo confiaba en sus obras, en sus ayunos y en sus diezmos. El publicano, en cambio, solo clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús declara que este último fue justificado, no el fariseo. Aquí aprendemos que el legalismo no salva, porque Dios mira el corazón y no las obras externas. 2. El apóstol Pablo contra los judaizantes. Pablo fue quizá el apóstol que más firmemente combatió el legalismo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Este versículo es categórico: nadie será justificado por obras. El legalismo contradice directamente este principio. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo compara el legalismo con un yugo de esclavitud. Así como los israelitas fueron liberados de Egipto, Cristo nos liberó de las cadenas de la ley como medio de justificación. Volver al legalismo es regresar a la esclavitud. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 9. Pablo habla de su pasado como fariseo, irreprensible en cuanto a la ley, pero afirma que todo eso lo considera basura, comparado con ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Esto muestra que la justicia legalista no vale nada delante de Dios. 3. La carta a los Colosenses. Cristo es suficiente. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, aquí se declara que todas las prácticas rituales eran sombra, y la sustancia es Cristo. El legalismo se aferra a las sombras, mientras el Evangelio nos lleva a la plenitud en Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Pablo critica las reglas humanas como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Dice que tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El legalismo puede parecer espiritual, pero no transforma el corazón. 4. La carta a los romanos, justificación por la fe. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El legalismo contradice esta verdad, porque pone la confianza en lo que hacemos y no en lo que Cristo ya hizo. Romanos capítulo 10, versículo 3. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El legalista establece su propia justicia en lugar de someterse a la justicia de Dios en Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El legalismo reduce el Evangelio a reglas sobre comidas, vestimenta o rituales, pero el verdadero reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 5. La gracia por encima de las obras. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí se establece el fundamento. La salvación es por gracia, no por obras. El legalismo es contrario a este principio. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto muestra
que la salvación nunca depende de lo que hacemos, sino de la misericordia de Dios. 6. Advertencias del Antiguo Testamento. Aunque el legalismo se asocia más al Nuevo Testamento, ya en el Antiguo vemos advertencias. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice: Pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí vemos el mismo problema: una religiosidad externa sin un corazón rendido a Dios. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. El profeta pregunta si Dios se agrada de millares de sacrificios, de ríos de aceite o del primogénito como ofrenda. La respuesta es clara: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. La verdadera religión no son ritos exagerados, sino obediencia sincera y humilde. Concluimos. Toda la Escritura, de principio a fin, denuncia el legalismo como un enemigo de la fe verdadera. Cristo vino a traer libertad, no cadenas; gracia, no cargas; vida, no apariencia. El legalismo es una perversión de la ley santa de Dios, porque en lugar de llevarnos a Cristo, nos hace confiar en nosotros mismos. Problemas que surgen cuando los hijos no siguen la palabra y el legalismo entra. Cuando el legalismo se infiltra en la iglesia, no se queda en el templo. Como toda enfermedad espiritual, penetra en los hogares y afecta la manera en que los padres instruyen a sus hijos. Lo más trágico es que, al no seguir la palabra en su pureza y simplicidad, los hijos crecen confundidos, heridos o incluso endurecidos contra Dios. Expondré algunos problemas específicos que se presentan en estos casos, algunos de ellos poco comunes, pero reales. Primer problema: la doble vida religiosa. El hijo aprende que lo importante es aparentar. En la iglesia sabe que debe vestirse de cierta manera, hablar con un lenguaje religioso, levantar las manos en la alabanza y hasta dar un amén en el momento correcto. Sin embargo, en su corazón no hay conversión. En casa, cuando nadie lo ve, su vida refleja mundanalidad, desobediencia y rebeldía. El legalismo lo educa a ser un actor religioso y no un discípulo genuino. Jesús lo llamó sepulcro blanqueado, limpio por fuera, muerto por dentro. Mateo capítulo 23 versículos 27 al 28. Segundo problema: la rebelión no contra Dios, sino contra la religión de los padres. Este es un punto delicado. Muchos jóvenes no rechazan a Dios en sí, sino el peso que les impusieron sus padres o líderes. Ven que las reglas que les exigen no están en la Biblia y se cansan. Al llegar a la adolescencia o juventud, se rebelan. No se rebelan contra Cristo, a quien quizás ni conocieron de verdad, sino contra un sistema que los asfixió. Esta es la tragedia. El legalismo termina alejando a los hijos no del error, sino de la iglesia misma. Pablo lo advirtió en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Las reglas humanas parecen sabias, pero no tienen poder para cambiar el corazón. Tercer problema: la espiritualidad del miedo. El hijo crece pensando que Dios es un juez severo que lo vigila a cada segundo para castigarlo. Si no ora como debe, si no canta con fuerza, si no cumple cierta regla inventada, cree que perderá la salvación o que Dios lo maldecirá. Este miedo no lo acerca a Dios, lo aleja. Vive con ansiedad espiritual, incapaz de experimentar el gozo de la salvación. Algunos desarrollan hasta síntomas físicos: insomnio, ataques de pánico, depresión. Esto es lo que Pablo denuncia en Gálatas capítulo 5, versículo 1. El legalismo es un yugo de esclavitud. Cuarto problema: la comparación constante. El hijo legalista mide su espiritualidad comparándose con otros. Yo leo más la Biblia que mi hermano. Yo me visto más recatado que ella. Yo nunca falto a los cultos como aquel. Esto genera orgullo espiritual, competencia entre hermanos, y destruye la unidad familiar y de la iglesia. Recordemos al fariseo de Lucas, capítulo 18. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres.
Ese fariseo no estaba orando, estaba comparándose. El legalismo convierte a los hijos en críticos de otros, no en amantes de Cristo. Quinto problema. El hijo que asocia la fe con hipocresía. Cuando los padres son estrictos en reglas externas, pero no muestran amor ni fruto del Espíritu, los hijos se confunden. Ven que en la iglesia sus padres sonríen y aparentan, pero en casa son duros, críticos y hasta violentos. Entonces asocian la fe con hipocresía. Este es un caso común, pero doloroso. Hijos que al llegar a la adultez dicen, yo no quiero nada con la iglesia, porque lo que vi en mi casa fue pura mentira. Jesús condenó a los fariseos porque decían y no hacían. Mateo capítulo 23, versículo 3. Sexto problema, poco común. El hijo que idolatra las reglas. No todos los hijos se rebelan contra el legalismo. Algunos lo abrazan. Creen que mientras más reglas cumplan, más santos son. Se convierten en pequeños fariseos, fiscalizando a todos, señalando con el dedo, criticando a los demás. Esto es aún más peligroso, porque piensan que están bien delante de Dios, cuando en realidad están confiando en sí mismos. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. El legalismo hace que muchos digan, Señor, Señor, sin conocer al Señor. Séptimo problema, poco común. El hijo que vive con un cristianismo de supersticiones. Cuando no se sigue la palabra, sino reglas humanas, el hijo puede caer en supersticiones disfrazadas de fe. Cree que si se viste de tal manera Dios lo protegerá, o que si canta cierto himno exacto, tendrá más bendición, o que si guarda silencio en un día específico, evitará desgracias. Eso ya no es evangelio, es paganismo con ropaje cristiano. Pablo en Gálatas, capítulo 4 versículos 9 y 10, reprocha esto. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Octavo problema, muy particular. Hijos con fe rota por cargas familiares. En algunos hogares legalistas, los padres ponen reglas tan pesadas que los hijos pierden toda capacidad de ver a Dios como un padre amoroso. Se les prohíbe todo, amistades, deportes, estudios, música, juegos. Se les educa en una burbuja, creyendo que así estarán santos. El resultado es que estos hijos crecen con una fe frágil. Cuando enfrentan el mundo real, se quiebran, porque nunca tuvieron raíces en Cristo, sino en reglas humanas. Jesús lo explicó en Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. La semilla que cayó en pedregales brotó rápido, pero como no tenía raíz, se secó con el sol. Resumen de los problemas. El legalismo en los hogares y en la iglesia produce hijos que fingen santidad, pero viven doble vida. Se rebelan contra la iglesia, aunque en realidad nunca conocieron a Cristo. Viven con miedo en lugar de gozo. Se comparan en lugar de humillarse. Asocian la fe con hipocresía. Se convierten en pequeños fariseos orgullosos. Cargan supersticiones en lugar de fe verdadera. Y terminan con una fe rota que no resiste la prueba del mundo. Análisis exhaustivo. 1. Definición operativa. ¿Qué es y qué no es legalismo? El legalismo no es lo mismo que obediencia, ni que disciplina espiritual, ni que celo por la santidad. Legalismo es añadir requisitos humanos a la aceptación delante de Dios o a la pertenencia a la iglesia, trasladar lo secundario a lo esencial y medir la madurez por señales externas desligadas del corazón. Obediencia es amar y guardar los mandamientos porque hemos sido aceptados por pura gracia en Cristo. Disciplina espiritual es un medio, no un fin, para crecer en comunión con Dios. Celo santo es ardor por lo que Dios llama santo, sin imponer cargas donde la Escritura calla. Un filtro útil de 3 palabras: motivación, medio y meta. Si la motivación es ganar puntos con Dios o con la gente, huele a legalismo. Si el medio es una lista humana que pretende completar la obra de Cristo, huele a legalismo. Si la meta es la reputación y no la gloria de Dios, huele a legalismo. 2. Raíces del legalismo. ¿Por qué prende en el corazón?
El legalismo no nace solo en púlpitos, se gesta en el corazón humano. Orgullo espiritual. La carne desea méritos para poder compararse y sentirse superior. Temor al desorden. Ante abusos de libertad, el péndulo se va al extremo de reglamentarlo todo. Inseguridad soteriológica. Cuando la justificación por la fe no está sólida, se buscan seguros en reglas visibles. Control relacional. Líderes o padres ansiosos pueden usar normas para garantizar resultados rápidos en lugar de disipular el corazón. Tradición no examinada. Costumbres buenas en su origen se absolutizan y se elevan a categoría de mandamiento. 3. Mecanismos de infiltración. Cómo entra y se reproduce. Desde el liderazgo, se confunden preferencias con principios. Lo personal se predica como universal. Por reacción. Iglesias golpeadas por mundanalidad responden con cercos de reglas. Al principio contienen, a la larga asfixian. Cultura denominacional. Una práctica útil en un contexto se exporta como norma a todos los contextos. Evaluación por métricas. Se mide salud espiritual por asistencia, vestimenta, voluntariado o donativos, en vez de por fruto del espíritu. Socialización selectiva. La comunidad premia la conformidad externa y penaliza la honestidad sobre luchas internas. Florece la apariencia. Lenguaje ambivalente. Se predica gracia, pero se opera por mérito. Se canta libertad, pero se gobierna por culpa. 4. Señales diagnósticas. ¿Cómo se identifica en la práctica? En la doctrina, se añaden requisitos a la salvación, a la membresía o a la mesa del Señor que la Escritura no exige. Se invierte el orden del Evangelio. Obedece para ser aceptado, en vez de eres aceptado para obedecer. En la vida congregacional, enfatiza más lo prohibido que lo prescrito por Cristo, más el no toques que el sígueme. Sustituye confesión y restauración por vergüenza y expulsión. Disciplina sin evangelio. Exalta uniformidad por encima de unidad. Mata la diversidad de dones y conciencias. En la pastoral familiar, padres que miden la fe de sus hijos por rutinas, vestimenta o jerga religiosa, no por arrepentimiento y fe viva. Mucha corrección conductual, poca formación de convicciones desde el corazón. En la psicología espiritual, culpa crónica, ansiedad ante Dios, incapacidad de disfrutar la gracia. Comparación constante, competitividad espiritual, envidia disfrazada de celo. 5. Formas menos obvias de legalismo. Casos poco comunes. Legalismo doctrinal ortodoxo. Se confiesa la justificación por la fe, pero se opera como si todo dependiera del rendimiento. El mensaje dice gracia, la cultura dice mérito. Legalismo de la excelencia. Se absolutiza la excelencia ministerial. La santidad se confunde con perfeccionismo estético. Legalismo del trauma. Votos reactivos a heridas pasadas se imponen a toda la Iglesia como si fueran mandamientos divinos. Legalismo cultural. Se canonizan estilos, estratos o tradiciones de un grupo social como la forma cristiana. Legalismo digital. Se fiscaliza la fe por apariencias en redes, calendarios compartidos o listas públicas de devocionales. 6. Diferenciar obediencia bíblica de legalismo. Criterios finos. Fuente. La obediencia nace de la adoración. El legalismo nace del miedo o el orgullo. Contenido. La obediencia se ajusta a mandatos claros de la Escritura. El legalismo se apoya en mandamientos de hombres. Fines. La obediencia busca la gloria de Dios y el bien del prójimo. El legalismo busca control e imagen. Efectos. La obediencia produce gozo, paz, amor. El legalismo produce culpa, dureza, juicio. Trato del débil. La obediencia se hace con paciencia. El legalismo aprieta al débil para sostener la fachada. 7. Consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo. Uniformidad aparente. Orden visible. Crecimiento por conformidad. Silencio de conciencias. La gente aprende a callar sus luchas. Mediano plazo. Hipocresía funcional. Doble vida. Cinismo juvenil. Pérdida de gozo. Divisiones por asuntos secundarios. Migración de familias heridas. Largo plazo. Erosión de la sana doctrina por sustitución práctica del Evangelio. Estancamiento misionero.
Una iglesia ocupada en custodiar su pureza descuida a los perdidos. Heridas generacionales. Hijos que asocian fe con opresión, o líderes formados para mandar más que para servir. 8. Hermenéutica para cortar de raíz el legalismo sola escritura. Lo que la Biblia ordena con claridad es vinculante. Lo que la Biblia permite no debe condenarse. Lo que la Biblia calla no debe legislarse. Centrado en Cristo. Toda norma se lee a la luz de la obra y el carácter de Cristo. Si una práctica oscurece la gracia, se debe revisar. Ley y Evangelio. La ley revela pecado y guía. El Evangelio salva y capacita. Confundirlos produce moralismo sin poder. Conciencia cristiana. En asuntos discutibles, se enseña a discernir, no a dictar. Se forma criterio, no se fabrica robots. 9. Historia breve. Lecciones que previenen extremos: fariseísmo. Celo sin conocimiento. El Señor denunció cargas humanas y apariencias sin corazón. Judaizantes. Cristo más. Ritos como condición. El apóstol reprendió y defendió la libertad en Cristo. Ascetismos extremos. Duro trato del cuerpo con reputación de sabiduría, sin poder contra la carne. Movimientos de reforma. Cuando mantuvieron la centralidad del Evangelio, florecieron. Cuando absolutizaron usos y costumbres, derivaron en moralismo. La lección: toda reforma sin Evangelio termina en legalismo. Toda libertad sin palabra termina en libertinaje. 10. Disciplina eclesiástica bíblica versus legalismo punitivo. Finalidad. La disciplina bíblica es restaurativa. El legalismo es punitivo y ejemplarizante. Proceso. La disciplina sigue pasos de conversación, testigos y cuidado. El legalismo salta a la vergüenza pública. Tono. La disciplina llora el pecado y busca ganar al hermano. El legalismo celebra hacer limpieza. Resultado. La disciplina sana el cuerpo. El legalismo genera temor y ocultamiento. 11. Familias y crianza. Formar corazón, no fabricar conducta. Evita la obediencia de museo. Niños impecables en vitrinas dominicales, pero sin raíz en Cristo. Educa por convicción. Explica el porqué bíblico detrás del qué práctico. Usa la mesa, no solo el púlpito. Conversaciones honestas, oraciones sinceras, modelar arrepentimiento. Corrige con evangelio, disciplina proporcional, con restauración y espacio para confesar sin miedo. No absolutices preferencias, distingue entre pecado y estilo, entre principio y método. 12. Indicadores de salud post-legalismo. ¿Cómo luce una iglesia que sana gozo humilde en lugar de rigidez tensa? Libertad responsable en lugar de listas coercitivas. Transparencia en lugar de fachada. Compasión con los débiles en lugar de elitismo espiritual. Santidad con rostro de Cristo. Verdad y amor caminando juntos. 13. Respuestas pastorales. Un plan de reparación. Arrepentimiento honesto. Reconocer por nombre dónde elevamos mandamientos humanos a categoría divina. Catequesis en Evangelio. Volver a la justificación por la fe, adopción, unión con Cristo y obra del Espíritu. Liturgia centrada en gracia. Confesión de pecados. Absolución en Cristo. Mesa del Señor como alimento para débiles. No premio para perfectos. Consejería centrada en el corazón. Tratar culpas, traumas y temores, no solo conductas. Formación de conciencia. Enseñar a pensar bíblicamente en zonas grises. Gobernanza con transparencia. Reglas claras, pocas y bíblicas. Procesos restaurativos. Rendición de cuentas. Evangelización sin filtros. Recibir al quebrantado tal como viene, confiando en que Cristo transforma desde adentro. Hogares con aroma de evangelio. Padres que piden perdón, que modelan dependencia de la gracia y celebran pequeñas evidencias de vida nueva. 14. Herramientas prácticas de discernimiento. 3 preguntas de oro. 1. ¿Dios lo manda claramente? 2. ¿Esto exalta a Cristo o mi imagen? 3. ¿Produce amor por Dios y el prójimo? Semáforos del corazón. Verde, gozo, paz, paciencia. Amarillo, comparación, dureza. Rojo, vergüenza tóxica, apariencia compulsiva. Regla del testigo interno. Si una práctica necesita culpa para sostenerse, probablemente es humana. Lo de Dios se sostiene por gracia y verdad. Principio de edificación. Aun lo lícito puede no edificar, pero lo no mandado no debe legislarse. 15. Síntesis teológica.
El legalismo es incredulidad sofisticada. En vez de descansar en el consumado es de Cristo, intenta completar con manos humanas lo que ya está perfecto. La medicina no es menos santidad, sino santidad verdadera, nacida de la unión con Cristo. La Iglesia sana, cuando vuelve a la centralidad del Evangelio, distingue con sabiduría entre mandato y costumbre, y trata a las personas no como proyectos de imagen, sino como hijos en proceso de madurez. Conclusión. El legalismo es un enemigo mortal, precisamente porque no siempre se reconoce como tal. No se presenta abiertamente como incredulidad o como pecado escandaloso, sino que se disfraza de espiritualidad. El legalismo habla el lenguaje de la piedad, pero niega el poder del Evangelio. Su arma más peligrosa no es la inmoralidad evidente, sino la apariencia de santidad sin Cristo. Cuando el legalismo se infiltra en la Iglesia, hace dos cosas a la vez. Por un lado, engaña a los religiosos, haciéndoles creer que están cerca de Dios porque cumplen reglas externas, mientras sus corazones están lejos de Él. Por otro lado, hiere a los débiles y a los hijos, imponiéndoles cargas que nunca debieron llevar y alejándolos de la gracia que salva y transforma. Es importante entender que el legalismo no es una exageración de la obediencia, es una corrupción del Evangelio. Obedecer es bueno y necesario, pero cuando la obediencia se convierte en la base de nuestra aceptación delante de Dios, dejamos de creer en la suficiencia de Cristo. En otras palabras, el legalismo no es obediencia exagerada, es incredulidad camuflada. El apóstol Pablo fue radical al decir en Gálatas capítulo 5, versículo 4, «De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído». No hay medias tintas. O vivimos por gracia, o vivimos bajo condenación. O confiamos en Cristo, o confiamos en nuestra propia justicia. Hermanos, la verdadera fe produce fruto, pero el fruto no es la raíz. El legalismo confunde el fruto con la raíz. La raíz de nuestra salvación es la gracia de Dios en Cristo Jesús. El fruto son las buenas obras, la santidad práctica, la obediencia nacida del amor. Si invertimos el orden, matamos la vida espiritual. ¿Cuáles son las consecuencias si no corregimos este mal? Iglesias llenas de hipócritas que saben hablar el idioma cristiano, pero que nunca han nacido de nuevo. Familias quebradas, con hijos que asocian a Dios con un tirano y no con un Padre amoroso. Generaciones enteras alejadas de la fe, porque solo conocieron un cristianismo de fachada. Corazones cargados de culpa, pero vacíos de gracia. Charles Spurgeon decía que el legalismo es como un perro guardián que ladra con fuerza, pero que nunca salva a nadie de un ladrón. Puede hacer ruido, puede intimidar, pero no tiene poder para transformar. Solo Cristo puede hacerlo. La Iglesia necesita volver a la centralidad de la cruz. Necesitamos recordar que la santidad no es una lista de no toques, no gustes, no manejes. Colosenses capítulo 2, versículo 21. Sino la vida de Cristo manifestándose en nosotros. Necesitamos proclamar con firmeza que la salvación es por gracia, mediante la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La solución no es menos santidad, sino santidad verdadera. La solución no es quitar el celo, sino dirigirlo correctamente, no hacia reglas humanas, sino hacia una obediencia nacida del amor. El remedio no es libertinaje, sino evangelio puro. Y aquí es donde el mensaje se vuelve profundamente personal. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Eres de aquellos que confían en su asistencia a la iglesia, en sus oraciones repetidas, en su vestimenta correcta o en sus buenas obras? ¿O eres de los que han corrido a los pies de Cristo, reconociendo que sin Él nada puedes hacer? El Evangelio nos llama a descansar en Jesús, a mirar su cruz y a declarar, consumado es. No hay nada que añadir, no hay mérito humano que sumar, no hay regla humana que perfeccione lo que Él ya cumplió en totalidad. Querido hermano, si has caído en el legalismo, arrepiéntete hoy. Cristo te ofrece perdón, libertad y vida abundante. Si has criado a tus hijos bajo cargas que Dios no mandó, aún hay tiempo para pedirles perdón y mostrarles el camino de la gracia. Si en tu iglesia han confundido tradiciones con mandamientos, es hora de volver a la palabra, con humildad y valentía.
La iglesia que persevera en el legalismo terminará vacía, muerta y sin poder. Pero la iglesia que vuelve al Evangelio florece, porque Cristo es su centro. Y Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, terminemos con las palabras de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongamos los ojos en reglas humanas, ni en apariencias externas, sino en Cristo, el único que salva, transforma y sostiene. Oremos. Señor amado, te damos gracias porque nos has hecho libres en Cristo. Perdona las veces que hemos caído en legalismo, cuando hemos puesto reglas por encima de tu palabra y hemos herido a otros. Sana a nuestros hijos de las heridas causadas por una religiosidad vacía y abre sus ojos para que vean tu gracia maravillosa. Danos un corazón humilde que viva la santidad no como una carga, sino como un deleite. Y que tu iglesia, Señor, se mantenga firme en la libertad gloriosa de tu evangelio. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Están despedidos. Estuve perdido, pero me encontraste. Roto y cansado, pero me levantaste. La cruz me recuerda que todo cambió. La tumba vacía, mi vida selló. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Su gracia me cubre, lo puedo decir. Gracia, libertad y vida en Jesús. Amén, amén, aleluya, luz. Gracia, libertad y vida en Jesús. Amén, amén, victoria en la cruz. Ya no soy esclavo, soy hijo de Dios. El Espíritu guía mi andar con su voz. No temo al pasado, no hay condenación. Camina seguro en su redención. Por fe yo camino, firme en el Señor. Su amor me sostiene, me llena de ardor. Gracia, libertad y vida en Jesús. Amén, amén, aleluya, luz. Gracia, libertad y vida en Jesús. Amén, amén, victoria en la cruz. La verdad me hizo libre, yo cantaré. Con poder y gloria proclamaré. Oh, libre soy, salvo estoy. Gracia, libertad y vida en Jesús. Amén, amén, aleluya, luz. Gracia, libertad y vida en Jesús. Amén, 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 victoria en la cruz. Libre en Cristo, vida eterna.